Bueno, yo voy a leer parte de un trabajo que se ha elaborado en el SUTEBA. Ahí más cerquita. Bueno, es un trabajo que fue elaborado en la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA y que se denomina Medios, Dictadura y Democracia. A ver. Ahí más cerquita. Analizar el discurso de los medios de comunicación en la dictadura es una tarea ardua que no se agota en el simple raconto de que decía en ese momento. ¿Cuál fue su rol en el esquema de poder de la época o cuál fue la actitud para con las víctimas de la represión? El verdadero análisis, a 34 años del golpe, es analizar qué discursos son los que continúan, cuáles son los actores sociales que todavía establecen esos discursos y cómo era el esquema de poder mediático en la época anterior al proceso militar y cuál fue el esquema posterior a los militares en el poder. El análisis del discurso no busca juzgar hechos, sino reconocer marcas que nos lleven a una aproximación a la realidad. El estudio de las tapas de los diarios es muy útil a la hora de bucear las posiciones de los medios. Se entiende que la tapa del diario la lee mucha gente, que el consumidor real del diario, pues una tapa está en la mano del canillita o en el propio kiosco, y las personas que pasan por allí la consumen con una mirada. Mientras más grande sea la letra del título, más fácil se lee en un golpe de vista. Si las tapas de los diarios, y sobre todo en esa época donde el desarrollo de los medios electrónicos no tenían ni por asomo el de hoy, eran coincidentes en el mensaje, la construcción del sentido común era relativamente simple. Por eso la importancia de una prensa diversa y verdaderamente independiente de poderes políticos y económicos, que exponga diferentes puntos de vista para que, de esa forma, la construcción de la realidad esté realizada al interior de cada ciudadano y no empaquetada por un conglomerado de medios de comunicación. Intentar demostrar que, en el ámbito de los medios de comunicación, hubo ganadores y perdedores no es una tarea sencilla, pero se puede iniciar una aproximación que ayude a entender el porqué de algunas situaciones. Intentar demostrar que quienes colaboraron más activamente con la dictadura fueron premiados y quienes colaboraron menos fueron castigados es dificultoso. Sin embargo, algunas situaciones en este antes-después nos van a ayudar a entender un poco más de la época. En los meses previos al 24 de marzo de 1976, la propaganda mediática privada, medios gráficos sobre todo, preparaba a la población para la necesidad de un cambio drástico en el rumbo del país. La necesidad que tenían los grupos concentrados de la economía de poner un punto y aparte en la historia del país, terminar con los sindicatos, las organizaciones de base, el Estado como regulador de la actividad económica, hizo que esa necesidad se realice gracias al apoyo de los medios de comunicación, con el consenso de gran parte de la sociedad. En la jornada previa y en la posterior al golpe militar, los medios de comunicación mayoritarios actuaron en la legitimación de ese golpe. Recordemos que en esta etapa histórica, los medios gráficos eran los principales medios de comunicación, seguidos por la radio, de extensa trayectoria en el país, y por último la televisión. Los grandes medios gráficos de la época formaron parte de lo que ahora se llama formadores de opinión, es decir, formar el sentido común que luego la sociedad adopta como propio, ya sea por temor a lo que pudiese pasar o por connivencia con ese nuevo poder. Actuaron legitimando lo realizado, naturalizando el hecho. Si bien hay que situarse en el momento para entender que los valores democráticos estaban muy corroídos en 1976, es claro que sin el consenso previo de la sociedad y con la oposición de los grandes medios de comunicación de la época, ese último golpe de Estado genocida no se hubiese producido. Esto no significa que el 100% de la sociedad avaló el golpe, pues amplios sectores, sobre todo los trabajadores, se opusieron, pero sí significa que había un sentido común que no se oponía, pues algo había que hacer con este desastre. Nuevo gobierno o las nuevas armadas asumen el poder, esas frases que parecen neutras ocultan un aval al golpe, pues quien no se opone al quiebre del orden constitucional claramente lo avala. Las ausencias de esas palabras como dictadura y golpe de Estado, que son siempre negativas, denota una forma de apoyo, aunque sea tácito.